Amigos de la mierda de vaca, nuevamente con algunas recomendaciones de algunos libros. Algunas personas me preguntan qué estoy leyendo últimamente. Bueno, de esta vez les comento que tengo algunos libros que he terminado de leer y un par que tengo por continuar leyéndolos. Les haré comentarios. Las plantas legendarias es un libro de Stephen Harris, un norteamericano. Este libro trata sobre las principales 50 plantas, las cuales nos han sostenido durante toda la civilización. Diseñado, tiene historias, tiene anécdotas, entonces vale la pena leer este libro. Incluye algunas plantas de herbolaria, algunas plantas medicinales y no está por demás tener un enriquecimiento cultural sobre la parte de botánica de cada cultivo aquí mencionado. Pasa desde el tomate, por las papas, por todas las solanáceas, hasta por algunos cereales, como es la situación para el abastecimiento del principal cereal en Europa, el trigo, por ejemplo. También tenemos otro libro. Es un libro muy entretenido, profundo y al mismo tiempo muy fantástico y fácil de leer. Es un libro bastante completo. Este libro, Cosmo Sapiens, de John Hans, es un libro que trata de abarcar toda la historia de la formación del cosmos, del universo, y va pasando hasta la evolución y el aparecimiento y las diferentes teorías sobre el aparecimiento de la especie humana y todo el desarrollo y todo lo que es la fundación de la vida en el planeta Tierra. Pasa por microbiología hasta todos los principios básicos que permitieron nuestra permanencia y nuestra evolución en el planeta. Es un libro que es muy rico también porque tiene aproximadamente 150 páginas de puras notas también, y de lectura pues son aproximadamente 900 páginas. Es un bolsilibro, como yo le llamo. Es un libro que vale la pena invertir, leerlo despacio por sus capítulos, retomar, y de eso se trata. Se trata de un libro de enriquecimiento cultural en toda la historia de la vida, incluyendo la formación del universo, microbiología y nuestro aparecimiento y nuestro comportamiento en el planeta. Cultura, libro siempre es libro. Lo que está escrito, escrito está. Lo que está publicado en internet muchas veces es basura y muchas veces es virtual. Aparece, desaparece, es verdad, no es verdad. Los comentarios muchas veces son comentarios que no tienen que ver nada con el libro, sino que es pura propaganda. Libro es libro, cuerpo es cuerpo. Este librito sobre la moral, la justicia, la moralidad, es un libro básico. Es un libro que lo recomiendo para estudiantes, para que comiencen a entender un poco, siglo atrás, quién fue Piotr Kropotkin. Vale la pena, les dejo la curiosidad. Una persona que realmente asienta las bases sobre la justicia, la ética y la moralidad, principalmente cuando recorre toda la parte de Europa sobre sus posturas. Le llaman el padre de la moral y del anarquismo. Vale la pena conocer sus historias cuando partió de Rusia para otros lugares. Final de año 2022, un bonito regalo gané. Es Loa a la Tierra, es una alabanza a la Tierra. Es un libro de autor coreano, Byung-Chul Han. Es un coreano y filósofo y hace una retirada de un par de años, 3 años, y se pone a contemplar su jardín. Es una descripción, un diario del paseando en el medio de su jardín
y describiendo botánicamente todas las especies, cómo van cambiando las especies, cómo van cambiando las diferentes tonalidades de acuerdo al clima, de acuerdo a la estación del año. Vale la pena. Es un recorrido botánico en un jardín registrado, es un diario en un jardín. Y vale la pena porque es el detalle de cada especie que él se va encontrando en su jardín, donde va mostrando la madurez, la decadencia de la misma planta, el resurgimiento y las sorpresas que muchas plantas realmente resisten a diferentes estaciones del año cuando él descubre totalmente ese viaje por el jardín. Vale la pena. Botánica y al mismo tiempo poesía. Un filósofo nos da esa lección. Otro libro. Este es un periodista norteamericano. Hoy, pues, los norteamericanos, muchos de ellos comienzan a escribir y están centrados en esa discusión rancia, llena de negocios, calentamiento global. Este es un libro de un nuevo acuerdo global, verde, digámoslo así, sobre lo que está hoy de moda, la discusión de los combustibles, biocombustibles, que se agota o no se agota el petróleo, que impacta o no impacta, toda la cuestión de la verborrea sobre calentamiento global. Una cosa tan sencilla de entender, pero que no se ponen de acuerdo porque lo que prima allí es el negocio de una desgracia provocada por la propia industria. Entonces todo el mundo quiere ganar del muerto, todo el mundo quiere una herencia del desastre y todo el mundo busca la pepita de oro y sacarle el aprovechamiento económico a la desgracia. Eso es lo que hoy en día se plantea en todas estas discusiones globales sobre el calentamiento del planeta. Y podrán pasar 20, 30, 40 discusiones y no se podrán colocar de acuerdo. ¿Por qué? Porque los intereses económicos, tanto para vender tecnología como para ofrecer realmente la solución, muchas veces están divorciadas. La solución está en la humanidad, en la conciencia, en la educación, no está en las grandes discusiones selectivas de algunos pseudocientíficos que opinan, no opinan, y el gastadero de saliva y de dineros en esos viajes. La solución es muy básica. Conservemos el suelo, enriquezcamos y fortalezcamos la captura y el secuestro de carbono en el suelo, porque la captura muchas veces es inviable por todo el proceso que tiene. Necesitamos secuestrar carbono y la mejor solución para secuestrar carbono es materia orgánica y el desarrollo de la microbiología en el suelo. Cobertura, materia orgánica, microbiología, secuestro de carbono. Transformar realmente el carbono atmosférico que tanto nos asfixia, transformarlo en un secuestro totalmente en la tierra. Porque de otra forma nos vamos a continuar asfixiando. Este libro muy genérico y pues a veces escriben muchas cosas. Es un libro que me pareció al estilo de los libros que escribe Bill Gates y no sé si los escribe o se los escribirá, porque realmente ese tipo de libros de Bill Gates sobre calentamiento global muy superficiales. Vale la pena leerlos para hacer críticas. Infelizmente uno tiene que leer de todo y me he aguantado leer lo que él escribe, realmente muy básicos, y lo único que está por ahí, por encima de todo lo que él escribe, son los negocios. De eso también hay que comenzar a entender y reflexionar. ¿Qué es lo que vale la pena leer y qué es lo que realmente nos permite una reflexión más profunda? Este es un libro que vale la pena leer, Los nuevos amos de la tierra, y es sobre la especulación de las tierras en el mundo. Este libro sobre los nuevos amos, los señores de la tierra, es principalmente cómo hoy, a partir de la globalización, entonces se muestra cómo dos continentes son importantes para el alquiler de tierras para la producción de alimentos en el mundo. Dos continentes que realmente el capital global tiene puesta a la vista, África y América Latina. Son dos continentes que realmente están colocados los ojos porque serían dos continentes capaces
no solamente de duplicar la producción de alimentos a mediados de este siglo, sino que serían capaces de amortiguar todo el padecimiento de la oferta de alimentos de una forma global en la medida en que la población aumenta. Vale la pena cómo estos continentes se transforman en grandes negocios de las grandes corporaciones y el grande capital global de la agroindustria se apodera, no simplemente de las escrituras de las tierras, sino que también se apodera de la producción y el mercado. Vale la pena ver cómo la grande corrupción que hay en África permite esa acomodación de las empresas multinacionales en estos continentes. Es entonces un rifa y rifa de parte de los gobernantes y de los estados, tanto en América Latina como en África, rifando la riqueza de los alimentos a partir del alquiler de tierras. Entonces es un libro donde nos muestra la usura para secuestrar la riqueza de los espacios que todavía quedan en América Latina y en África para la producción de alimentos. Tráfico de alimentos y tierra. Alexandre Chayano. El viaje de mi hermano Alexis al país de la utopía campesina. Una utopía. Hay que continuar. Las utopías para eso nos sirven, para caminar. Es un sueño infinito. Es aquello que es inalcanzable. Cuando creemos haber llegado, tenemos que comenzar de nuevo. Muy bella reflexión sociopolítica de Alexandre Chayano. Totalmente lo opuesto a lo que destruyó en la época en Rusia la verdadera agricultura, destruida por el pensamiento de Lysenko. Un estalinismo, una verticalidad y un mundo dogmático que realmente destruyó más que lo que fue capaz de construir. Vale la pena leer la época de lysenkismo para que no caigamos en esta vez en América Latina y en África. Lysenko, pues, podía ser agrónomo, pero conocía muy poco de botánica y de genética. Fue un desastre. Y aquí está la reflexión, entonces, de una postura totalmente diferente y social. Chayano, vale la pena leerlo. Pequeños escritos, pero de fortalecimiento y reflexión. El petróleo verde. Escritos, recogidos y documentos. Una recolección de documentos llevan a la escritura de este libro, El petróleo verde. Este libro recoge comentario de Jorge Samuel Molina, argentino, muy poco conocido. Hoy nuevamente se retoma las escrituras de él y está nuevamente en discusión los libros y los escritos de él que se han recuperado. Silenciada la literatura de él por mucho tiempo, muy actual para la situación de Argentina y Argentina como ejemplo para el resto de América Latina. Este libro, El petróleo verde, nos muestra más una vez todas las posibilidades que hay, usar otro tipo de energía para recuperar la fertilidad de los suelos economizando petróleo. O sea, Jorge Molina ya se adelantaba al discurso del calentamiento global cuando él abogaba por la recuperación de los suelos con la materia orgánica y la microbiología. Digamos que un brazo derecho de nuestra profesora Ana María Primavesi en la parte de biología del suelo. Eran mancuerna, él en Argentina, ella en Brasil, e hicieron posible también la publicación del libro sobre manejo ecológico del suelo. Vale la pena consultarlo también. Semillas para una nueva conciencia. Las semillas para una nueva conciencia, libro fundamental para entender toda la política del avasallamiento agroindustrial y de los commodities en Argentina. Es una crítica profunda de nuestro compañero Jorge Rulli, todavía muy claro, muy consciente de toda la política que arrasa con toda la Argentina y todo lo que está sucediendo con la expulsión y la descampanización en Argentina y, por qué no decirlo, en toda América Latina. Cómo
El grande capital expulsa sin escarmiento todo el campesino. Hoy nosotros decimos que es realmente lo que está sucediendo es una masacre. De todo aquel que se diga ser campesino es perseguido. Hoy son muy pocos los campesinos que ya comienzan a quedar resistiendo, principalmente en las pampas argentinas, para sus tierras ser convertidas en el agronegocio criminal de los transgénicos. Vale la pena, es un libro de muchos artículos, muchas reflexiones, muy crítico de Jorge Rulli. Gran lucidez, gran baluarte todavía en pie y de grandes reflexiones rurales en Argentina. Vale la pena darse este paseo por esta serie de artículos publicados en este libro. Semillas para una nueva conciencia, Jorge Rulli. Es normal que cuando estamos trabajando con la propuesta de la agricultura orgánica y comentamos sobre la importancia de algunos elementos de la tabla periódica y sus relaciones con la nutrición, es normal que las personas me pregunten sobre algunos libros. Hay libros que son universales y libros son básicos. Este es un libro recién publicado, digo yo, en México. Es un libro de los elementos de la tabla periódica. Lo bello de este libro es la descripción que hace el libro de cada elemento de la tabla periódica. Bellísimo. Es un recorrido sobre algo básico y de conocimiento universal. La tabla periódica, sus elementos y la descripción de cada uno de ellos. Muy bien ilustrado y lo acompaña pues una tabla con la descripción y la ubicación de cada elemento. Es una manera muy amena de leer la química de forma descriptiva cada elemento. Entonces se lo recomiendo. He comenzado a leer en estos 2 últimos días estos 2 libros que me llegaron. América Profunda, Rodolfo Kusch, filósofo. Rodolfo Kusch, muy poco conocido, profundo, filósofo. Murió prácticamente joven, pero vale la pena conocer todas las relaciones de todos los indígenas y todas sus influencias en el continente andino y sus relaciones que tuvieron en todas las fronteras con Argentina. Vale la pena la profundidad con que este filósofo escribe. Recién lo estoy comenzando a leer, tiene otros libros, otros documentos, literatura que hace algún tiempo el amigo Jorge Rulli me había recomendado y ahora estoy en su lectura. América Profunda, Rodolfo Kusch. De origen alemán, es una historia bien interesante, cómo se desprende totalmente de su familia, cómo él surge, cómo hace todos los esfuerzos para llegar a conseguir todo este sistema crítico y filosófico a partir de su carrera. Ayer me acaba de llegar La madurez biológica, un libro sobre la continuidad de las pasturas, sobre ganadería paralela. Fue el primer libro que el amigo Juan Dutra y Bruno Basqueto escribieron un año pasado. Este año ellos salen con este nuevo libro, La madurez biológica, un libro lleno de anécdotas, lleno de curiosidades, lleno de recomendaciones, y más una vez son 2 craques jugando hoy en día con lo que nosotros llamamos el pastoreo racional o la pastura regenerativa. Vale la pena. Profundizan técnicamente, anécdotas, profundizan más sobre las pasturas más apropiadas, el manejo, la parte económica, la parte de la rentabilidad, y nuevamente nos traen y nos recogen nuevas informaciones. Un libro que vale la pena leerlo. Me llegó ayer, estoy comenzándolo a leer, ya voy un poquito con unas 50 páginas, pero con certeza muy agradable y muy sencilla su lectura, se lo recomiendo. La semana pasada siempre acostumbro, cuando hago los vuelos internacionales, llevarme un libro de lectura de viaje largo y otro de lectura de viaje largo de retorno. Son 2 libros que
escuché un comentario en la radio de ellos, escucho radio, y en la radio sobre este autor, Nucio Ordine. La utilidad de lo inútil, recomendable, bellísimo. Este libro cae como dedal en el dedo. Este libro nos cae como pedrada en ojo tuerto. Ideal, recomendadísimo, principalmente para estudiantes, para aquellos que se dicen ser profesores, para aquellos docentes que no son decentes. Libro fundamental, porque recupera los libros con la profundidad de la cultura, donde la tecnología hoy en día está totalmente revestida de lo que es solamente mercado, la enseñanza como mercancía, como lucro. Una crítica bellísima, recomendado para cualquier estudiante, universitario principalmente, cualquier profesor, cualquier institución, cualquier rector que lo lea. Si no cambia es porque realmente pasa a ser un sinvergüenza en la forma como se está transformando las universidades en un negocio, donde la cultura desaparece y los saberes y el conocimiento son totalmente erosionados. Vale la pena. Tiene un capítulo, tiene la lógica del lucro. Este libro de la educación como una lógica de lucro, y es importantísimo. Es muy bello y dice lo siguiente: la universidad como una empresa, como una fábrica, los estudiantes como clientes. Universidad como empresa, los estudiantes como clientes, de los cuales se lucra. Hoy está prohibido pensar en las universidades. Como decía José Martí, pensar espanta cuando se tiene el alma en la garganta. Es importantísimo este libro. Y apasionado por la lectura de este libro, rápidamente me compré otro libro del mismo autor, Nucio Ordine, italiano, de la Universidad de la Cantabria. Muy bueno el libro, se lo recomiendo. Para quien todavía tiene la posibilidad y la capacidad de reflexionar, bello libro. Este libro es uno de los últimos libros recomendados de lectura, clásicos para la vida. Es donde vincula los diferentes clásicos como cultura general, independientemente de lo que usted estudie y independientemente de lo que usted sea. Los clásicos son básicos culturalmente para disfrutarlos, no porque sea necesario leerlos, pero sí para disfrutarlos porque nos agregan todo lo que es cultura. Técnico sin cultura es totalmente un apéndice de los esquemas de lucro. Nuevamente, la crítica a la educación. Los clásicos para la vida, una pequeña biblioteca ideal, bellísimo. Recoge clásicos desde Platón, Hipócrates, Demócrito, Gabriel García Márquez, Einstein, Thomas Mann, Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, y así se va yendo por diferentes lecturas muy cortas, reflexiones muy cortas sobre los clásicos. Vale la pena. Lectura fácil, cómoda y muy corta para la gente que no le gusta leer libros más profundos y en mayor volumen. Cortos, bolsilibros. Aproveche esta oportunidad. Más adelante estaremos nuevamente comentando otros libros que automáticamente pues voy consumiendo, voy reflexionando sobre ellos. Cuando uno lee, realmente cada vez se siente lo que es, cada vez es menos. La lectura no duele, nos da la noción de libertad. Cuanto más leemos libros, cuanto más clásicos, más cultura, más cerca estamos de la libertad. Y cuanto más cerca estamos de la libertad, más infinita ella es. Un abrazo, espero que aprovechen todos los finales de semanas y todos los momentos y horas, entre comillas, desocupadas, para hacer siempre la lectura de un artículo o un libro. Buena lectura, buena cultura.